puedes avanzar con tanta fluidez y fuerza, y también explica por qué algunas personas de tu pasado han reaparecido repentinamente. Han percibido este cambio energético y quieren comprender cómo has logrado lo que parecía imposible. Sin embargo, mantén los ojos abiertos, porque este retorno de ciertas personas también podría traer pruebas que no esperas. Algunos volverán para reconciliarse sinceramente contigo, mientras otros regresarán solo para poner a prueba si realmente has cambiado. Tendrás que usar toda tu sabiduría y discernimiento para distinguir entre quienes traen bendiciones y quienes buscan devolver el caos que has dejado atrás. Ahora escucha con atención. Mientras todos observan esta seguridad absoluta que proyectas, pocos han descubierto aún tu secreto más profundo. Tu confianza no es solo emocional, mental o incluso espiritual. Es energética. Has desarrollado una frecuencia particular que repele lo negativo y atrae oportunidades abundantes. Esta frecuencia única está comenzando a activar situaciones y encuentros predestinados. Encuentros que pronto transformarán radicalmente la dirección de tu vida. Elegido, la realidad es que, aunque crees haber llegado lejos, lo mejor aún está por venir. Lo que experimentas ahora es solo el preludio de algo mucho mayor. Esta transformación interna no es el final, sino el inicio de tu verdadero camino. Muy pronto recibirás una señal clara del universo, una señal que te revelará exactamente por qué necesitabas esta confianza absoluta justo ahora. Y cuando esa señal llegue, entenderás que nada fue casualidad, que todo ocurrió exactamente como debía ocurrir para prepararte para lo que viene. Pero espera, aquí está el clímax que mantendrá tu atención completamente atrapada. Justo ahora, mientras escuchas estas palabras, alguien cercano a ti está considerando dar un paso definitivo. Alguien influenciado por tu reciente cambio está por revelarte algo impactante, algo que podría redefinir tu historia y cambiar para siempre cómo te relacionas con quienes te rodean. Lo que esta persona decida hacer en las próximas horas podría transformar por completo todo lo que creías conocer sobre tus relaciones y tu destino. ¿Quieres saber quién es esta persona y qué está planeando? ¿Quieres estar listo para enfrentar lo que se avecina? Entonces mantente muy atento al próximo bloque, porque estás a punto de descubrir algo que podría sacudir los cimientos de tu realidad actual. Tu transformación causó un impacto enorme, pero lo que sucederá a continuación podría llevarte mucho más lejos de lo que jamás imaginaste. Y que le abre la puerta a los pensamientos negativos es creer que todo lo que pensamos es cierto. Es como si por el simple hecho de que un pensamiento apareció en tu mente, ya lo das por válido. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. No todo lo que piensas es verdad. Y suena obvio, pero la mayoría de las veces no lo vivimos así. Por ejemplo, si piensas, nadie me valora, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, Dios ya se cansó de mí. Puede que esas frases suenen reales porque las has sentido, porque las has repetido muchas veces, o porque tu situación actual parece confirmarlas. Pero eso no significa que sean verdad. Pensar algo no lo convierte automáticamente en cierto, porque tu mente ha sido influenciada por muchas cosas. Heridas del pasado, palabras de otras personas, traumas, malas experiencias, incluso por ataques espirituales. Entonces, cuando un pensamiento negativo entra, no es tuyo necesariamente, no te define, no es parte de tu identidad, es solo una idea que necesita ser examinada antes de ser aceptada. Y eso nos lleva a una herramienta poderosa que también está en la Biblia: discernimiento. Discernir significa aprender a separar lo falso de lo verdadero, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo o de la carne. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da una lista preciosa para filtrar lo que pasa por nuestra mente. Escucha con atención. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira qué increíble. Pablo no te está diciendo que pienses en cualquier cosa, te está diciendo en qué deberías pensar. Y eso cambia completamente la forma en la que ves tus pensamientos, porque ahora, cuando venga una idea que te roba la paz, tú puedes pararte firme y decir,
Un momento. ¿Esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es digno de alabanza? ¿Refleja lo que Dios piensa de mí? Y si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no merece quedarse en tu mente. Te pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que un día te despiertas y sientes que eres un fracaso. Esa idea te ataca fuerte. Entonces, en lugar de aceptarla y dejar que te robe el ánimo todo el día, tú aplicas el filtro de Filipenses. ¿Ese pensamiento es verdadero? Number. Porque en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es justo? Number, porque Dios es justo y no condena a quien ya ha sido perdonado. ¿Es digno de alabanza? Claro que no. Entonces, ¿por qué aceptar algo que no viene de Dios? ¿Te das cuenta? Este paso no se trata de ignorar lo que sientes, se trata de examinarlo. Trajiste a la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea hasta la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces la gloria y el brillo del Señor les aparecieron, y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Así, Moisés tomó la vara delante del Señor, como él había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen ahora, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca para ustedes. Entonces Moisés levantó la mano con ira, y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle como el Señor había ordenado, y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, por lo tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. Moisés estaba cansado del pueblo de Dios. ¿Será que Dios simplemente lo dejó pasar? Lo desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta ese punto. No podría Dios simplemente dejarlo pasar. Fue demasiado lejos. Primero, debemos entender que el primer golpe en la roca prefigura a Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 a 5. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés en la roca, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en lugar de golpear solo una vez en Números 20. De acuerdo con Primera de Corintios, Dios tenía la intención de que la roca en el desierto... «Preparen a los hombres», ordenó el rey, su voz firme a pesar de la tensión visible en su rostro. «Si el Señor entrega a los asirios en nuestras manos conforme prometió, debemos estar listos para perseguirlos. Ninguno de nosotros dormirá esta noche». Mientras tanto, en el vasto campamento asirio, una atmósfera extraña comenzaba a formarse. El aire se tornaba gradualmente más pesado, más denso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Perros de guerra, entrenados para enfrentar sin miedo a cualquier enemigo mortal, comenzaron a aullar y retroceder hacia sus jaulas. Caballos inquietos relinchaban y pateaban el suelo. Un guardia en la periferia del campamento sintió un escalofrío recorrer su espina. Había algo en la oscuridad más allá de las luces del campamento, algo que sus ojos no podían ver, pero que su alma podía sentir. ¿Ves algo?, Srenia preguntó a su compañero, su mano apretando nerviosamente el mango de la espada. «Nada», respondió el otro,
Pero, ¿sientes eso? Es como si el propio aire estuviera vivo. En los cielos, invisible a los ojos mortales, un único ángel se preparaba para cumplir la sentencia divina. No era una criatura de alas delicadas y arpa dorada, como los artistas posteriormente lo retratarían. Era un ser de pura luz y energía, un ejecutor de la justicia celestial, cuyo poder podría reducir montañas a polvo. En las cámaras eternas, la orden fue dada. Ve, ordenó la voz del Altísimo, y defiende la ciudad que lleva mi nombre. Con un movimiento que trascendía el tiempo y el espacio, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Su presencia se manifestó primero como una leve luminosidad en el aire, casi imperceptible, como el brillo plateado que precede al amanecer. Sennacherib, en su tienda real, sintió un inexplicable malestar. Se levantó de su lecho dorado y caminó hasta la entrada de la tienda, apartando las cortinas bordadas para mirar hacia el cielo nocturno. «Algo está mal», murmuró para sí mismo, sus ojos escudriñando las estrellas como si buscara una señal. Por un instante, tan breve que después se convenció de haberlo imaginado, pareció ver una figura luminosa flotando sobre su ejército. En aquel momento preciso, el primer guardia asirio cayó silenciosamente, como si un soplo invisible hubiera extinguido la llama de su vida. No hubo gritos, no hubo sangre, solo el silencio de la muerte instantánea que comenzaba a extenderse por el campamento como una ola imparable. La muerte vino como un viento silencioso, barriendo el campamento asirio fila por fila. No hubo lucha, no hubo resistencia posible contra ese enemigo invisible e implacable. El ángel del Señor se movía entre las tiendas como una neblina luminosa, y por donde pasaba, la vida se extinguía. Soldados caían en medio de frases inacabadas sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, francamente, tenían todos los motivos para temer. Como pueblo de Dios, existimos en una especie de santuario espiritual, si quieren, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras. No necesitamos temer, porque nuestra seguridad viene del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser dominados por el miedo. No hay nada que pueda suceder que esté fuera del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor. Pero realmente no tenemos nada que temer, porque Dios está en control total. Ahora, aunque Dios esté en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio. Existe una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga en nuestro camino y el miedo excesivo. La Biblia dice en Proverbios 21, versículo 31, «El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor». No importa cuán bien planeamos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria será siempre resultado de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, esto significa que nunca debemos acaparar suministros, moneda o armas de manera temerosa, porque, no importa lo que suceda, nuestra supervivencia, cualquier que sea el evento aterrador para el cual nos estamos preparando, será gracias a Dios y está totalmente bajo su control. Querido oyente, la preparación y la anticipación son buenas, pero dejar que el miedo a un día sombrío por delante nos consuma no es bueno. Existe una diferencia entre estar preparado y estar asustado. La Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Siempre que nos sintamos con miedo de las cosas que suceden a nuestro alrededor, debemos entender que el miedo que se está instalando no es de Dios. Dios nos dio la capacidad de controlarnos, incluso cuando parece que estamos viviendo en una pesadilla. Con el poder de Dios, podemos verdaderamente superar todo el miedo que parece haber superado a la mayoría de las otras personas con quienes interactuamos en nuestras vidas. Incluso en medio de una tormenta, es decir, todas las cosas aterradoras que suceden a nuestro alrededor en nuestro mundo, debemos aprender a no enfocarnos en esas cosas, sino en cambio, volver nuestros ojos hacia Jesús. En Mateo 14, tenemos la famosa historia de Jesús caminando sobre el agua, y hay una gran verdad en esta historia que debemos tomar en serio. Jesús hizo que los discípulos entraran en el bote y fueran delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y después de haber despedido tribulaciones, debemos entrar en el reino de Dios.
Durante mi segunda misión, acompañado por Silas, tuve una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Siguiendo esa visión, fuimos a Macedonia, llevando el Evangelio a Europa. En Filipos, fuimos encarcelados tras exorcizar un espíritu de adivinación de una joven. Incluso en la cárcel, la fe prevaleció, y un terremoto abrió las puertas de la prisión, llevando a la conversión del carcelero y su familia. La visión del hombre macedonio fue más que un simple llamado geográfico. Fue una invitación a entrar en una nueva dimensión de mi misión, llevando la buena nueva a tierras lejanas. Macedonia representaba no solo un nuevo campo de trabajo, sino también un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades para el Evangelio. La prisión en Filipos fue uno de esos desafíos inesperados. Al principio podría parecer como otro revés, una barrera en la propagación de la fe. Sin embargo, en esa oscura celda de prisión, descubrí una verdad que definiría mi ministerio. La fe no está limitada por cadenas o paredes de piedra. Incluso encarcelados, Silas y yo cantábamos alabanzas a Dios, demostrando que la verdadera libertad reside en el Espíritu y no puede ser aprisionada. El terremoto que abrió las puertas de la prisión fue un milagro, sí, pero el verdadero milagro fue la transformación en el corazón del carcelero y su familia. Su conversión fue un poderoso recordatorio de que Dios obra en todas las circunstancias, transformando incluso los momentos más sombríos en oportunidades para que la gracia y la redención se manifiesten. Esta experiencia en Filipos me enseñó a mirar más allá de las apariencias inmediatas. En cada obstáculo ahora veo una oportunidad, en cada oposición una chance para que el poder de Dios se revele, en cada prisión, sea literal o metafórica, una puerta a la verdadera libertad en Cristo. Mi viaje continuó por Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, donde pasé 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Las reacciones variaban. Algunas ciudades me recibieron bien, otras resistieron fuertemente. En Atenas, en el Areópago, declaré el Evangelio al pueblo y a los filósofos, hablando sobre el Dios desconocido que ellos adoraban sin conocer. En mi tercera misión, pasé un tiempo significativo en Éfeso, donde la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció. Se produjeron milagros y muchos se convirtieron, abandonando sus prácticas mágicas e idolatría. Pero el mensaje del Evangelio también trajo oposición, especialmente de aquellos que lucraban con la fabricación de ídolos de plata de Diana. A lo largo de mis viajes, Dios me ha concedido visiones y revelaciones extraordinarias. En una ocasión fui arrebatado hasta el tercer cielo, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Allí escuché palabras inefables que no me es permitido, o incluso distante, pasa a ser iluminada de una manera única y profunda. El Espíritu Santo actúa como un maestro, guiándonos a través de la palabra de Dios, revelándonos verdades espirituales y haciéndonos ver significados que sin Él podríamos no percibir. Como Jesús nos prometió en Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Esta promesa se cumple cada vez que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para entender la profundidad de las Escrituras. Él nos hace recordar las palabras de Jesús, no solo como un conocimiento intelectual, sino como una verdad viva, aplicable a nuestro día a día. Este nuevo entendimiento no ocurre solo en relación con las grandes doctrinas de la fe, sino también en las pequeñas y prácticas verdades que la Biblia nos ofrece para vivir una vida cristiana auténtica. Por ejemplo, pasajes que antes parecían comunes o difíciles de interpretar, ahora se vuelven claros y relevantes. Esto sucede porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender el texto, sino que también nos revela cómo se aplica a nuestras circunstancias personales. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, comienza a penetrar en nuestro corazón y mente, transformando nuestra manera de pensar y actuar. Uno de los ejemplos más claros de esto está en el relato de los discípulos en el camino de Emaús. En Lucas capítulo 24, versículos 32, dicen: ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos exponía las Escrituras? Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él calienta nuestro corazón mientras nos enseña la profundidad de las Escrituras. Él revela no solo lo que está escrito,
sino lo que Dios quiere decirnos a través de cada palabra. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a percibir la coherencia y la unidad de la Biblia. Muchas veces, las Escrituras pueden parecer fragmentadas o desconectadas, pero el Espíritu revela la armonía divina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando cómo todo apunta a Cristo y al plan redentor de Dios. Él nos muestra cómo la historia de Dios se despliega desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo cada parte tiene un propósito y un mensaje para nuestra vida. Este nuevo entendimiento de las Escrituras también nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos enseña a diferenciar entre la verdad de Dios y las mentiras del mundo. En una época en que somos bombardeados con todo tipo de información y opiniones, el Espíritu nos ayuda a clavar nuestros pies en la verdad de la palabra, capacitándonos para vivir de acuerdo con los principios eternos de Dios. Inquietud y la confianza en Dios, incluso cuando otros no pueden ver o entender lo que Él está haciendo. Además, pensaba en la responsabilidad que viene con el recibimiento de un milagro. La viuda no solo recibió el aceite, también recibió instrucciones sobre qué hacer a continuación. Esto me recordaba que los milagros de Dios no son solo para sacarnos de situaciones difíciles, sino también para guiarnos en cómo vivir y prosperar después de la intervención divina. Dios cuida no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino también de los caminos que recorremos después de que nuestras oraciones son respondidas. Por último, me maravillaba de la manera en que Dios elige usar a sus siervos. Yo era solo un canal, un medio a través del cual Dios extendió su mano para ayudar a una viuda desesperada. Este acto reforzaba en mí la humildad y la gratitud por ser usado por Dios para bendecir a otros, recordándome constantemente que todo poder y toda buena dádiva vienen de Él. Otra vez, durante una hambruna, estaba con los hijos de los profetas en Gilgal. Mientras estábamos sentados frente a mí, dije a mi sirviente: «Pon la olla grande y haz un caldo para los hijos de los profetas». Uno de ellos fue al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre, de la cual recogió sus calabazas silvestres, llenó su manto y volviendo, las cortó en la olla del caldo, sin saber que eran venenosas. Tan pronto como comenzaron a comer del caldo, gritaron: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla», y no pudieron comerla. Entonces dije: «Traed harina», y echándola en la olla dije: «Servid al pueblo para que coman». Y ya no había nada malo en la olla. Hubo también un tiempo en que un hombre trajo a los hijos de los profetas panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas verdes. Era poco para 100 hombres, pero dije: «Dad al pueblo, para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Mi viaje como profeta me llevó a interactuar con reyes y comandantes. Una de esas interacciones fue con Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Era un gran hombre ante su señor y de alta estima, pues por él el Señor había dado liberación a los sirios. Pero era leproso. Una niña israelita, que servía a la mujer de Naamán, dijo a su señora: «Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria. Él lo restauraría de su lepra». Naamán fue, con la recomendación de su señor, a verme. Trajo regalos valiosos, pero ni siquiera salí para encontrarme con él. En su lugar, envié un mensajero para decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio». Naamán, irritado por no haber sido tratado con más deferencia, y por ser instruido a bañarse en un río israelita, se negó inicialmente. Pero sus sirvientes lo convencieron de seguir mi instrucción. Escritos en 1 de Corintios 12, incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, realización de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Cada creyente recibe dones específicos para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios a través de su servicio. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales concedidas por Dios para la edificación de la Iglesia y para el cumplimiento de la misión cristiana. En 1 de Corintios 12, 4-11, Pablo enumera diversos dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, variedades de lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones son dados por el Espíritu Santo, conforme Él desea, para el beneficio común y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente
es dotado de dones específicos que deben ser usados para servir a los demás y para glorificar a Dios. En Efesios 4, 11, 12, Pablo escribe: «Y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Aquí, vemos que los dones espirituales tienen un propósito claro: equipar a los creyentes para el servicio y edificar la Iglesia. El uso adecuado de los dones espirituales es crucial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. En 1 Corintios 14, 12, Pablo alienta a los creyentes a buscar los dones espirituales que edifican la Iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Esto sugiere que los creyentes deben ser intencionales en descubrir y desarrollar sus dones para el bien común. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5, 22, 23, es una evidencia del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos atributos son señales visibles de la transformación interior que el Espíritu Santo realiza, reflejando el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo y el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que muchos cristianos buscan. Diferente del bautismo en agua, que es un símbolo externo de fe, el bautismo en el Espíritu es una inmersión interna en el poder y la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 1:5, Jesús dice: «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Esta experiencia capacita a los creyentes con poder para testificar y vivir una vida plena en Cristo. En el